¿Qué tal, grupo? Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que hayan pasado un lindo día del padre ayer. Y para comenzar esta semana, eh, la idea es como siempre, le voy a dar un inicio de semana, entonces con un par de actividades para poder ir desarrollándolo durante todos estos días. Y el día viernes, de vuelta, a las 18 horas aproximadamente, vamos a comenzar un intercambio en el cual ustedes van a plantear sus dudas, van a hacer una evolución del trabajo que le voy a entregar el día miércoles y ese mismo día, el día viernes, con sus dudas yo les realizo una pequeña presentación para poder resolver esas inquietudes y cerrar la semana de la mejor manera, ¿sí? Eh, bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta semana para ser un poco más concretos, más específicos? Vamos a retomar un poquito los conceptos de la unidad 3. La idea es que aquellos que no pudieron terminar la actividad la puedan entregar en el transcurso de esta semana, así que aquellos que quedaron un poco atrasados con esa actividad lo van a poder resolver y aquellos que ya me lo presentaron van a estar un poquito más tranquilos esta semana porque la actividad de la semana en sí mismo no es muy, no les va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Y con respecto a lo que es específicamente esta semana, que vamos a comenzar con la unidad 4, vamos a definir lo que es riesgo eléctrico, saber diferenciar qué es lo que nos afecta más, si la tensión, o sea, la diferencia potencial o la circulación de corriente por el cuerpo, cuáles son los valores de riesgo para el cuerpo de corriente y cuáles son las causas de incendio en una instalación eléctrica. Cuando cerremos esta unidad número 4, que lo estaríamos cerrando dentro de 2 semanas, vamos a terminar de englobar lo que arrancamos en la unidad 3. O sea, ya vamos a poder armar nuestro tablero, ¿sí? Por ahora lo que armamos en la unidad 3, ahora sí retomando un poquito lo que es lo que habíamos visto en la unidad 3, pudimos ver lo que era el armado de todo nuestro tablero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definíamos ese tablero, vamos a abrir la unidad 3. Entonces, cuando ustedes podían resumir ese tablero, habíamos diseñado lo que eran las térmicas, ¿sí? Entonces, al diseñar esas térmicas, cuando nosotros teníamos acá, nosotros podíamos saber el cálculo de cada una de estas térmicas. ¿Cómo? Calculando primero, haciendo nuestra tablita de consumo, ¿sí? Esta tabla de consumo que la generábamos una por circuito, nos permitía a nosotros definir cuál era la térmica de cada uno de los circuitos y ya íbamos armando un poco nuestro tablero secundario. Cuando nosotros terminemos esta unidad número 4, que ya veamos todos los sistemas de protección que vamos a tener en nuestra vivienda, vamos a definir específicamente para qué está el interruptor diferencial y cuál va a ser su valor, ¿sí? Pero si ustedes prestaron atención en la última presentación que yo les dejé como resumen, van a ver que estos dos cables de fase y neutro son los que ingresan desde el tablero principal, o sea, desde el interruptor principal que está detrás del medidor, ¿sí? Imagínense que aquí estaría mi interruptor principal y eso me alimenta a este elemento. Este elemento que todavía nosotros no sabemos cómo se llama, o yo no lo definí, ustedes puede ser que ya lo sepan, se llama interruptor diferencial o el famoso disyuntor, ¿sí? Y van a ver que yo alimento a mi protección por uno de los bornes y en la salida de esos alimento cada una de mis térmicas por medio de puentes. Y a la salida de cada térmica va a cada línea del circuito, ¿sí? Entonces, si se activa el interruptor diferencial, me deja sin energía a todos los circuitos, ¿sí? Después vamos a ver en esta unidad, cuando terminemos la unidad 4, vamos a poder ver claramente cuándo se activa, por qué se activa, es necesario colocarlo o no, es obligatorio colocarlo o no, hace falta la puesta a tierra, no hace falta. Todas esas preguntas se van a hacer, nos vamos a ir haciendo y se van a ir resolviendo a medida que vamos avanzando con esta unidad, ¿sí? Entonces, para retomar un poquito lo de la unidad 3, el concepto, lo que tenían que hacer ustedes en la unidad 3, que la idea es que realicen las consultas que crean convenientes ustedes para poder realizarlo. El objetivo era seleccionar la sección del conductor de la vivienda, ¿sí? Saber cuál es la corriente
del cable que van a colocar y seleccionar el conductor acorde a ese circuito, ¿sí? Para poder realizar eso, ustedes tenían un plano, definían un plano, ustedes podían utilizar cualquiera de los que les pasé o incluso yo les di la opción de que midan su casa y lo hagan. Aquel que no tiene impresora puede hacer un croquis de los planos que les pasé y le ponen las medidas que ustedes crean convenientes, ¿sí? Vamos a tratar de hacer lo más amplio posible. Más adelante vamos a ser específicos, yo le voy a dar un plano y le voy a pedir que me presupuesten, pero eso ya es para la actividad final. Por ahora vamos a hacer un poco más amplio, más eh, a lo que tenemos en la casa, así que no se preocupen si no tienen impresora, lo pueden realizar igual, que no sea una excusa esa, ¿sí? Por favor. Entonces, teníamos en nuestra unidad 3 eh, esta, este planito y a partir de ahí lo que hacíamos era calcular la superficie, ¿sí? Entonces en el cálculo de superficie hacíamos lado por lado, ¿sí? Es bien simple, cálculo de superficie, tenemos un cuadrado, un rectángulo en este caso, entonces el lado A por el lado B me daba la superficie total de la vivienda. En este caso, que era el más complejo, era porque tiene un área libre acá, entonces el área libre no cuenta, y lo único que tenemos que hacer es restarle este área libre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Calculamos primero el más grande, A por B, y después calculamos A por B1. A1 por B1, o sea, este lado por este lado. Al hacer esto me va a dar este cuadradito que yo tengo acá, la superficie de este cuadrado. Entonces, a la superficie total le resto esa superficie que calculé recién. De esa manera voy a obtener toda la superficie techada de mi vivienda, que es la superficie útil para el grado de electrificación, ¿sí? Una vez que ya tengo la superficie, voy a la tablita y defino, bueno, ¿cuánto me dio? Me dio hasta 60, me dio de entre 60 y 130, entre 130 y 200 o más de 200, y en función de eso defino lo que era mi grado de electrificación, ¿sí? Mínimo, medio, elevado y superior. Ustedes definían eso y cuando sabían esto, lo que después teníamos que hacer era definir cuáles eran la cantidad de circuitos que tengo y los puntos mínimos de utilización que tengo en la vivienda, ¿sí? Para eso utilizamos estas tres tablas, ¿sí? Entonces, la cantidad de circuitos, elijo cuántos circuitos son, dependiendo del grado de electrificación que calculé, y bueno, por último, los puntos de utilización, que son estas tablas. Entonces acá yo definía, por ejemplo, dormitorio, bueno, ¿cuántas bocas de iluminación coloco? Una. ¿Cuántas bocas de toma coloco? Dos. Recordemos que IUG era iluminación de uso general, TUG, toma corriente de uso general, y TUE, toma corriente de uso especial. ¿Está? Yo estoy yendo un poquito rápido ahora porque estamos haciendo un resumen. Si ustedes por ahí ven que paso algo por alto, pueden ver los videos anteriores, que son los dos anteriores que hemos visto, y cualquier duda si ustedes tengan, me lo hacen saber por escrito y se las contesto, ¿sí? Ahora, una vez que ya teníamos eso, íbamos a lo que era nuestro planito, ¿sí? Y con ese planito, ¿se acuerdan que en el video anterior, yo tengo el planito por acá arriba, perdón, está acá. Entonces teníamos en el planito y ahí íbamos anotando cuáles eran nuestros puntos de utilización, ¿sí? Entonces, más o menos, les debería quedar algo similar a lo que les voy a mostrar ahora en el AutoCAD, ¿sí? Les debería quedar algo similar. Si no les queda con esos colores, no se preocupen, pero más o menos. A ver, no sé si lo están viendo ahora, así que vamos a probar de vuelta, porque el otro día ya me pasó que estaba hablando y no me estaban viendo en realidad. Entonces, bien, más o menos les debería quedar algo similar a lo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, punto de utilización de iluminación, un redondo, un círculo. Esto que tengo acá es un tomacorriente, el símbolo. Esto que tengo acá es un símbolo de un tomacorriente y dos iluminación, dos puntos, o sea que es dos puntos más toma. Acá tengo un punto y toma, tengo un punto de iluminación y un toma corriente, porque este punto de iluminación me prende esta lámpara, ¿sí? Y así sucesivamente para cada uno de los circuitos. Entonces le debería quedar algo similar a esto. Van a ver que acá, esto que está acá es mi tablero,
que es de lo que estuvimos hablando al principio, o sea, donde yo voy a tener, ustedes van a tener sus térmicas y sus disyuntores, su disyuntor y sus térmicas, ¿está? Para hablar con propiedad. Entonces, de esa manera, definíamos todos nuestros puntos de utilización y una vez que ya teníamos en el plano los puntos de utilización, armábamos esta tablita que está acá, ¿eh? O sea, definíamos en esta tabla cuáles eran esos valores, ¿sí? Cuántos tomas tengo, cuántas iluminaciones tengo. Entonces íbamos armando y nos quedaría una tablita con estos valores, ¿sí? Esta tabla de consumo es una por circuito, ¿sí? O sea que si ustedes tienen 3 circuitos son 3 tablas. Entonces, de esta manera tengo 3 tomas, una iluminación, saco los valores y me da este valor de potencia. Con ese valor de potencia le divido por la tensión y me da el valor de la corriente. Con este valor de corriente, yo sé que ese va a ser mi consumo, así que selecciono un cable. ¿Por qué selecciono 2,5? Porque tengo un toma. Y según la normativa, si tengo un toma, sí o sí tengo que colocar un cable de 2,5. ¿Está? Entonces, en función de mi cable y de mi consumo, entre 2,42 y 18 amperes tiene que estar el valor de mi térmica. O sea que mi interruptor termomagnético va a tener un valor de 16 o de 10 amperes. ¿Está claro? Acá el consejo era que busquen valores comerciales. Eso se lo dejo que lo investiguen ustedes. Igual más adelante yo les voy a mostrar la tablita, pero por ahora les dejo que ustedes busquen algo de información. ¿Sí? Entonces el objetivo es eso. Terminar con esto, me van a decir tener tantos circuitos, y en función de eso saber cuál es el valor del cable y de las térmicas. ¿Sí? Con eso veíamos lo que era la unidad número 3. Ahora, cuando empecemos a ver nuestra unidad número 4, vamos a empezar a definir varias cositas, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar a ver qué es riesgo eléctrico, puesta a tierra, cuáles son los elementos de clase 2, clase 3, clase 0, clase 1, para qué está el interruptor diferencial, qué térmica utilizar, porque hay diferentes clases, van a ver que hay clase A, B, C, D, E. Entonces, y otra cuestión más importante es cuáles son las reglas de instalación o reglas para evitar riesgos eléctricos, ¿sí? O accidentes eléctricos. Entonces la idea es tratar de ir conociendo ya cuáles son las normas o reglas a tener en cuenta para evitar correr riesgo eléctrico, ¿sí? Entonces, lo que sí o sí tiene que quedar en claro acá, en esta parte, es que siempre está el riesgo. O sea, siempre yo voy a tener que trabajar con riesgo eléctrico. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es minimizar ese riesgo como conociendo los riesgos que tenemos, valga la redundancia. Nosotros acabamos de empezar a saber cuáles son los riesgos que tenemos como instaladores, entonces la idea es que mientras más conozcamos los riesgos que podemos llegar a tener, más los podemos evitar. Acá no se trata de no tenerle miedo, eh, sino que hay que tenerle respeto, ¿sí? Así que eso es lo que yo siempre le digo a mis alumnos. Miedo o algo de miedo vamos a tener siempre, el tema es no tener nada de miedo tampoco sirve, porque por ahí el no tener nada de miedo no estamos precavidos o atentos, ¿sí? Alguna descarga pequeña seguramente por ahí vamos a tener. El tema es que sea lo más leve posible, ¿sí? O saber qué hacer cuando hay algún tipo de riesgo eléctrico, ¿sí? Entonces, uno de los factores que más altera o nos afecta a nosotros como riesgo eléctrico es nuestra piel, ¿sí? O el cuerpo humano, la masa corporal. Entonces, aquellas personas que tengan una masa corporal menor sufren más el riesgo eléctrico, ¿sí? Por eso las personas, las mujeres o niños normalmente, al tener una masa corporal o una piel más sensible, sufren de una mayor manera los riesgos eléctricos, ¿sí? Los efectos de un accidente eléctrico. ¿Está? Eso no implica que a un hombre le ocurra lo mismo, ¿sí? Nada más que estamos diciendo que como al tener menor masa corporal, los accidentes se repercuten más, ¿sí? Y vamos a empezar entonces a definir que en realidad lo que a nosotros nos hace mal como riesgo eléctrico es la circulación de corriente, ¿sí? Entonces, cuando circula corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo, es donde nos afecta el cuerpo, ¿sí? O sea que yo puedo tener una diferencia potencial de 32 kilovoltios, 32.000 voltios, 1.200 voltios,
13.200 voltios, pero si no hay circulación de corriente por mi cuerpo, no me pasa nada, ¿sí? O sea que yo puedo tener una tensión muy elevada, pero si yo no tengo circulación de corriente por mi cuerpo, no va a pasar nada. ¿Y a qué se debe la circulación de corriente? A que nuestro cuerpo actúa como una resistencia, ¿sí? Otra cuestión importante, tengamos en cuenta que nuestro neutro, nuestra tensión de referencia es el piso, ¿sí? Entonces, ¿quién cierra el circuito hacia el piso si nosotros estamos tocando la fase? Nosotros. O sea que nosotros vamos a hacer de puente de esa fase hacia el piso, ¿sí? O sea que la única forma de que nosotros tenemos de evitar el riesgo eléctrico si estamos tocando la fase o llegamos a tocar sin querer la fase es aumentando nuestra resistencia eléctrica. ¿Está? O sea que nuestro cuerpo de por sí va a tener un valor de resistencia, pero la forma de evitar o de disminuir los efectos de una circulación de corriente es aumentando nuestra resistencia eléctrica, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo vamos a aumentar esa resistencia. ¿Está? Bueno, los efectos que produce, seguramente lo saben. No quise poner fotos acá porque son de bastante mal gusto. El que lo quiera buscar lo busca, seguramente ya lo habrán visto, pero no me parecía de mucha ayuda mostrarle una foto de un accidente, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son los valores de corriente en los cuales nuestro cuerpo corre riesgo? Y van a ver que empiezan a correr riesgo a partir de los 15 miliamperes hacia arriba, empieza a correr riesgo. Desde los 15 miliamperes yo ya tengo una tetanización. ¿Qué quiere decir eso? Que los músculos quedan abarrotados. Es decir, que yo no lo puedo soltar. Entonces es normal que un electricista viejo o un electricista les diga que para saber si un cable tiene fase, si este es el cable, se lo toca así, con la palma del lado de atrás. Entonces, si es fase y se genera una descarga eléctrica, al cerrar mi mano, yo no aprieto el cable. Si yo hago esto y toco el cable de esta manera, al cerrar, agarro el cable. Entonces quedo por el cable pegado y no me despego más. ¿Está? Entonces, siempre es normal que alguien le diga que prueben con la parte de atrás de la palma, de esta manera. ¿Sí? Entonces, normal. Entonces, si se cierra, queda para afuera la mano. ¿Está? Entonces, esa es una de las cosas con las cuales podemos evitar quedarnos abarrotados contra un cable, quedarse pegados, básicamente. ¿Sí? Entonces, después de los 25 miliamperes van a ver que ya lo que se empieza a cerrar es el tórax, entonces eso produce asfixia, y circula un ampere, que es una corriente muy baja, un ampere como para una carga. Van a ver que una pava eléctrica consume 7 amperes, así que imagínense los valores, un ampere es una corriente muy baja, y 25 miliamperes, que es lo que ya nos empezamos a asfixiar, es una corriente demasiado baja. ¿Sí? 25 miliamperes es 0,025 amperes. ¿Estamos? Así que son valores de corriente bajos, ¿sí? Pero el cuerpo humano o los músculos se mueven por impulsos eléctricos, por circulación de corriente, por circulación de corriente. Así que imagínense que son valores de corriente muy, muy bajos lo que hace mover un músculo. ¿Está? Por eso son valores muy, muy bajos de corriente los que afectan a nuestro cuerpo humano. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes en el área eléctrica? La circulación de corriente. ¿Está? Más adelante vamos a ver cómo yo hago para aumentar la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica en mi cuerpo. Que esa ya vamos a ver el miércoles, va a ser una de las actividades. Pero por ahí si hay alguno que ya lo quiere ir buscando, búsquelo. Pero la idea es ver cómo hacemos para evitar la circulación de corriente por el cuerpo. ¿Ya estamos? Ahora, otra cosa muy importante que también surge el riesgo eléctrico es el riesgo de incendio, ¿sí? ¿Cuándo se produce un riesgo de incendio? Cuando básicamente yo calculo mal el conductor o dejo flojo algún contacto. Armo una térmica y dejo flojo el contacto, o estoy armando un tomacorriente y dejo flojo el contacto. Al dejar flojo el contacto, lo que hago es que el cable se mueva dentro de ese soporte mecánico. Entonces, al moverse genera una chispa. Esa chispa con el tiempo va a generar un sobrecalentamiento, y ese sobrecalentamiento puede llegar a causar un incendio. Imagínense si están en un área inflamable. Para áreas inflamables, pues yo le voy a dar una clase más específica, así que eso no se preocupen cuando estemos trabajando, por ejemplo, en una planta de gas.
ahí te dan las medidas de seguridad, son otras, entonces ya son cuestiones más específicas. Pero si están en una cocina, por ejemplo, y justo hay pérdida de gas y empieza a chispear algo, bueno, se puede llegar a producir un incendio de forma muy rápida. ¿Está? Y la otra básicamente es porque yo calculé mal el conductor, entonces al calcular mal el conductor se sobrecalienta, al sobrecalentarse puede llegar a quemarse fase y neutro, y al quemarse fase y neutro se tocan los dos y genera un chispazo. Esa chispa puede llegar a generar un incendio. ¿Estamos? Entonces, hasta acá la idea es que empecemos a analizar el material, lo vayan leyendo y para el miércoles entonces les dejo planteada la actividad para poder trabajarla el día viernes. Que tengan una buena jornada y nos estaríamos viendo entonces con una nueva actividad el próximo miércoles.